Buenas tardes, mi nombre es Franci Milena Rendón González. Actualmente curso una tecnología en producción agroecológica del Tecnológico de Coredi. Hoy les quiero hablar sobre la configuración y conexión de la tarjeta Arduino Uno R3 con pantalla LCD 16x2 y con un sensor de temperatura. Para esto vamos a necesitar un potenciómetro configurado a 500 ohmios, una tarjeta Arduino Uno R3, una pantalla LCD 16x2, una resistencia configurada a 220 ohmios, un sensor de temperatura TMP36. Bueno, a continuación explicaremos brevemente algunos de los elementos que conforman la tarjeta Arduino Uno R3, cómo se dividen los pines de la tarjeta LCD 16x2, de la resistencia, del potenciómetro y el sensor de temperatura. Entonces, en la parte superior de la tarjeta encontramos el jack de alimentación. También tenemos un puerto USB. A este lado tenemos los pines digitales. Acá tenemos el LED indicador de encendido o apagado. Tenemos los pines analógicos, los pines de potencia y por último el microcontrolador. Acá en la pantalla LCD entonces nos encontramos con unos pines que van divididos de la siguiente manera. Del 1 al 3 son pines de alimentación, del 4 al 6 pines de control y del 7 al 14 bus de datos para realizar las comunicaciones. También tenemos un potenciómetro, tenemos un sensor de temperatura y una resistencia que más adelante la arrastraremos de los componentes, como se puede ver acá cuando hagamos las conexiones. En este punto explicaremos brevemente las conexiones que se hacen entre potenciómetro, tarjeta LCD, tarjeta Arduino, también potenciómetro, tarjeta Arduino y por último el sensor de temperatura que va unido a la tarjeta Arduino, sin olvidarnos de la resistencia. Entonces, en este punto hacemos la conexión entre el potenciómetro y la tarjeta LCD. Del potenciómetro pasamos a hacer la conexión a los pines de potencia de la tarjeta Arduino. En la tarjeta LCD hacemos las conexiones entre ella misma. Hacemos también la conexión de la resistencia. De ahí pasamos de la tarjeta LCD a los pines digitales de la tarjeta Arduino. Entonces, podemos decir que los pines de la tarjeta LCD están divididos. Del 1 al 3 son pines de alimentación, del 4 al 6 son pines de control y del 7 al 14 son bus de datos para realizar las comunicaciones. Entonces, teniendo aquí ya el sensor de temperatura, hacemos la conexión al pin analógico de la tarjeta Arduino. También vamos a hacer la conexión de potencia y vamos a hacer la conexión a tierra en la tarjeta Arduino. En este punto ya estamos listos para introducir el código y pasar a la simulación. Anteriormente ya se había escrito el lenguaje Arduino de programación. Se inicia incluyendo la librería. Se declara en qué pines se está conectando la pantalla LCD. Se inicia la comunicación con el monitor serial. Después se declara en qué pines está conectado el sensor de temperatura, que es en el A0.
Se pone el mensaje temperatura para mostrar en la pantalla LCD en primera línea. También se declara la variable decimal temp, donde se declara que el valor obtenido del sensor de temperatura me dé valores en grados. Por último, entonces iniciamos la simulación. Como podemos ver, nos arroja una temperatura de 24 grados centígrados. Entonces, para comprobar si es funcional, entonces tocamos el sensor de temperatura y lo vamos a mover para que este cambie en la tarjeta LCD. Y así pues llegamos a la conclusión de que sí es funcional. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les pueda servir y nos vemos en una próxima ocasión.